Por supuesto, hoy tenemos el honor y también el privilegio de contar con la doctora Coralia Osorio Roa. Ella es química de la Universidad Nacional de Colombia, también tiene un magíster y es doctora de la misma universidad. Actualmente es profesora titular del Departamento de Química de la Universidad Nacional de Colombia y también es directora del Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos, ICTA, desde el 2020. Es hoy en día Deputy Editor de la revista ACS Food Science and Technology desde el 2020, siendo la primera mujer latina en ocupar este cargo, y su grupo de investigación trabaja en diferentes líneas de investigación relacionadas con la química de alimentos, también la química agrícola, como la química de aromas, productos naturales y también ecología química, entre otros. Ella pues también ha publicado más de 80 artículos en revistas indexadas, y la doctora Osorio es miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Profe, es un gusto tenerte aquí y te damos la palabra para iniciar con la charla. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la asistencia. Me siento muy contenta de tener personas de diferentes países de Latinoamérica. Gracias, Reyán, Juliana, Volter, por la invitación y pues entonces procederé a compartir pantalla. Em, pues a pesar de que el inglés es el idioma importante para comunicarnos en ciencia, pues me parece muy valioso que nos podamos comunicar en español. Bueno, voy a poner mi timer y voy a hablar, hoy titulé mi conferencia Frutas tropicales como fuente de fitoquímicos que ayudan a modular enfermedades asociadas al estilo de vida. A mí me gusta hacer las presentaciones interactivas, pero ya no está habilitado el chat, entonces cualquier pregunta por preguntas y respuestas y les voy a contestar al final. Bueno, esta es una parte del trabajo de investigación que he realizado en mi grupo en los últimos 10 años. Aquí coloqué unas fotos típicas de Colombia en las pueblos cercanos a Bogotá y digamos se ve la diversidad de frutas que tenemos. Colombia es el segundo país, perdón, en biodiversidad del mundo. Primero es Brasil, segundo Colombia, tercero Costa Rica, pero creo que esta imagen no es desconocida para todas las personas que están aquí conectadas. Las principales frutas tropicales, las que más se comercializan son mango, papaya y piña. Aquí tenemos otras, pues, que son típicas del trópico. Entonces, siempre o durante mi ejercicio profesional he trabajado con frutas tropicales. Al principio comencé trabajando con propiedades sensoriales, pero poco a poco la investigación me fue llevando al tema de los fitoquímicos y ahora al tema de alimentos funcionales, que es lo que voy a mostrar en esta presentación. Bueno, este es un diagrama que fue idea del doctor Luis Cisneros Ceballos. El doctor Luis Cisneros es de origen peruano, pero pues él ha trabajado toda la vida en Texas A&M University. Entonces, este diagrama me parece importante para hacer alguna aclaración sobre el tema de alimentos funcionales. Entonces, el ser humano está en su estado natural o normal en homeostasis, pero pues nosotros tenemos que consumir alimentos porque necesitamos nutrientes, esa es la principal o la función más importante, primordial de los alimentos. Y por supuesto, cuando ingerimos alimentos, que es algo que el ser humano hace conscientemente, decide qué comer, pues se va a generar algo que se ha denominado estado de preenfermedad. ¿Qué es estado de preenfermedad? Pues que se daña el equilibrio que tenemos. ¿Por qué? Pues porque los alimentos entran a nuestro sistema digestivo, se procesan, luego van al sistema circulatorio y diferentes compuestos comienzan a circular por nuestra sangre y los que no son apropiados pues van al sistema excretor, ¿cierto? Bueno, la idea o lo importante o lo que deberíamos todos los seres humanos como mamíferos conscientes es decidir por una alimentación saludable, es decir, una alimentación mediante la cual tomemos los nutrientes que necesitamos, disfrutemos,
porque esa es la segunda función de los alimentos, el valor hedónico. Entonces nosotros no solamente consumimos alimentos por la parte nutricional, sino porque nos gusta, porque nos produce placer. Y en la tercera función de los alimentos, que fue algo introducido por los japoneses, es el concepto de alimentos funcionales. Entonces, no solo nutrición, no solo placer, sino también que muchos de ellos tienen compuestos químicos que se han denominado fitoquímicos, que tienen propiedades biofuncionales y pueden ayudar a prevenir ciertos tipos de patología. Entonces, acá hay un punto importante, está resaltado en rojo la palabra prevención, porque ya más adelante voy a hablar un poquito de alimentos funcionales y con todo este auge de redes, con todo el auge de influencers y de propaganda, entonces a veces sobredimensionan el papel de los alimentos funcionales. Bueno, entonces si nosotros nos movemos entre estos dos estados, pues digamos, estamos asegurando una calidad de vida. No sabemos hasta cuándo estemos en el plano terrenal, pero lo ideal es que tengamos buena calidad de vida. Pero si esta decisión no es la más acertada, entonces ya no vamos a llegar a un estado de preenfermedad, sino vamos a una enfermedad y hablamos entonces de las enfermedades asociadas con el estilo de vida que han cobrado mucha relevancia en la actualidad. Hablamos de hipertensión, hablamos de diabetes, obesidad, colesterol alto y cuando llegamos a enfermedad, pues ahí ya no sirven los alimentos funcionales, ahí hay que ir al médico y hay que utilizar un tratamiento terapéutico y medicinas. Esto con más detalle está publicado en esta referencia y digamos que el doctor Cisneros siempre menciona que como ejemplo de esta alimentación saludable, por ejemplo, la alimentación mediterránea, donde hay un alto contenido de frutas, vegetales, aceite de oliva que tiene muy buenas propiedades, comida de mar, vino, el vino rojo, la paradoja francesa con las antocianinas. Esta situación, entonces, el ejemplo que él siempre coloca es la dieta de Estados Unidos, ¿no? Es una cultura donde es muy común, digamos que las comidas rápidas, el almuerzo es un almuerzo de trabajo, se consume rápidamente algo que sea fácil de llevar, la comida importante se hace en la noche, hay un alto contenido de carbohidratos, un alto contenido de grasas y entonces esto nos puede generar una enfermedad. Quizás hace unos años esto no le ponía mucho cuidado, pero ahora sí, porque se ha visto que tiene mucha incidencia. Y nosotros, toda la comunidad de Latinoamérica, pues por estar cerca de Estados Unidos, pues también tenemos este impacto por todo este tipo de comida. Bien, si hay alguna enfermedad de este tipo, como por ejemplo diabetes, obesidad, hipertensión, como les digo, hay que ir a un tratamiento terapéutico, pero también hay otra línea de investigación importante que son los suplementos dietarios, hierbas, raíces medicinales. Tenemos acá, por ejemplo, la medicina china, la cultura china usa muchos plantas, ¿cierto? Extractos de plantas, el ayurveda, que puede ser que sí tengan alguna acción terapéutica, pero pues esto todavía está en estudio. Bien, entonces centrémonos en alimentos funcionales. Fue un término acuñado por el Ministerio de Educación de Ciencia y Cultura en Japón y está basado en las sustancias que están en los diferentes alimentos y que tienen funciones biológicas. Otra vez hago énfasis en que tiene que ser, la función principal es prevenir la incidencia de enfermedades relacionadas con el estilo de vida. Ya mencioné cardiovasculares, cerebrovasculares, diabetes, hipertensión, hipercolesterolemia, de pronto osteoporosis, de pronto cáncer, pero prevención y obesidad. Lo más importante es que esta actividad debe estar satisfactoriamente comprobada y digamos que esto fue un emprendimiento de los japoneses porque desde, no sé, hace unos 50, 60 años el periodo de vida se ha incrementado, ¿no? Entonces, como mencioné anteriormente, pues lo más importante es que tengamos buena calidad de vida. Pero, ¿qué pasa en la actualidad? Pues este mercado mueve muchísimo dinero. Estos datos, pues traté de buscar datos más cercanos, pero no encontré, pero imagínense ustedes en el 2021, ya había pasado la pandemia,
Ojo que con la pandemia este mercado se disparó porque ante esa situación donde no sabíamos qué iba a pasar, donde hubo bastantes muertos, pues por supuesto que el tema de los funcionales para subir las defensas cogió mucha fuerza. Entonces, decía que en el 2021 fue un mercado de 98.9 mil millones de dólares y se prevé que alcance los 218 mil millones de dólares en el 2026, siendo Estados Unidos el mayor mercado de alimentos funcionales en el mundo. En Internet se encuentra que 6 de cada 10 adultos estadounidenses consumen los siguientes alimentos o bebidas funcionales. Funcionales son los que tienen algún tipo de actividad biológica. También podemos hablar de fortificados, es decir, que a los alimentos les adicionan vitaminas u otros compuestos benéficos que no los tenían. Entonces tenemos entre los alimentos funcionales más utilizados el yogur para la salud digestiva, los cereales para la salud del corazón. Tenemos, por ejemplo, la avena, que ya se ha comprobado que ayuda a eliminar la acumulación de grasas. Mantequilla y margarina con ciertos aditivos para reducir el colesterol, jugo de naranja para reducir el colesterol, batidos, barritas para reducir el hambre que están fortificadas con proteína. Entonces ustedes saben que ahora el consumo de proteína, digamos que lo promocionan mucho para incrementar la masa muscular, zumo de naranja para la salud de las articulaciones, bebidas lácteas que estimulan el sistema inmunológico, entonces prebióticos, probióticos y algunos tés. Esos son los que más se usan. Pero como les digo, hay que ser muy cuidadosos en cómo se interpreta todo lo que circula por redes, porque alimento funcional previene, no cura. Y si hay información sesgada al respecto, pues es bastante peligroso. Bueno, nos centramos en alimentos, pues todos los alimentos tienen que pasar a través del sistema gastrointestinal y a través de este sistema pues van a actuar diferentes tipos de enzimas. En la cavidad bucal, en la saliva tenemos alfa amilasa que ayuda al metabolismo de carbohidratos. En el estómago, entonces el pH junto con pepsina y jugos gástricos ayuda a procesar proteínas. Y en el intestino delgado, con el órgano duodeno, tenemos un pH diferente. Tenemos acá a través de este paso la acción de la bilis, tripsina, jugos pancreáticos, entonces se procesan los lípidos. O sea, a través de todo el sistema digestivo vamos a procesar los diferentes nutrientes, pero es muy importante que en el intestino delgado se procese la absorción, que es donde se discrimina lo que va para la sangre y lo que va para el sistema excretor. Aquí es importante dos términos en el tema de alimentos funcionales y son bioaccesibilidad y biodisponibilidad. Bioaccesibilidad es la fracción máxima que puede liberarse de la matriz del alimento en el tracto gastrointestinal. Entonces, no solamente es importante que los alimentos tengan fitoquímicos con algún tipo de actividad que ha sido probada in vitro en el laboratorio in silico, sino que se liberen, ¿sí? Que se liberen acá. ¿Eso de qué depende? Pues del alimento, de la matriz, de la parte fisicoquímica. Entonces, puede que lo tenga el alimento, pero si no se libera acá, pues digamos, no va a ejercer su acción. Y la biodisponibilidad se refiere a la fracción de una sustancia que alcanza la circulación sistémica a partir del tracto gastrointestinal y que está disponible para promover su acción en el organismo. Entonces, no es solo que se libere en esta parte del organismo, sino que pase a la sangre y pase a la sangre en la cantidad apropiada para ejercer su acción. Entonces, ahí es donde está como el quid del asunto de que sí cumplan su funcionalidad. Alguna vez leí en un artículo divulgativo, hay un dicho en inglés que dice que una manzana al día lo evita que usted vaya al doctor, algo así. Entonces alguien se tomó la molestia de hacer el estudio y para confirmar eso, decía que había que consumir, yo no sé, como 10 manzanas al día para lograr que los fitoquímicos pasaran a la sangre. Bien, enfermedades asociadas al estilo de vida las mencioné hace un momento, entonces tenemos hipertensión, diabetes, colesterol alto. Esta gráfica la tomé principales causas de muerte a nivel mundial en el 2019. La tomé antes de pandemia porque pues la pandemia cambió este comportamiento, pero miren ustedes que de todas las enfermedades, las que
son causantes de la más alta mortalidad es cardiopatía isquémica, o sea, enfermedades del corazón y accidentes cerebrovasculares. Luego, que acabé de mencionar hace un momento, esto puede originarse por una mala alimentación. Por supuesto que hay un factor que influye, el factor genético, no sé, malformaciones congénitas, pero si uno no selecciona conscientemente una alimentación saludable, pues por supuesto que el riesgo de sufrir estas enfermedades aumenta. Ahora, el colesterol alto, la hipertensión son enfermedades que están ahí latentes, eh, pero son el origen de, por ejemplo, ataques cardíacos o accidentes cerebrovasculares que pueden conducir a la muerte o dejar unas secuelas muy complicadas. Bien, ¿qué pasó en pandemia? Pues resulta que estas enfermedades fueron las principales comorbilidades de COVID. A nivel mundial, entonces la hipertensión tuvo una incidencia del 43%, la otras 43%, hipertensión 30%, diabetes 19% y enfermedades coronarias 8%. En Colombia, más o menos el 25% de los muertos que tuvimos de COVID tenían alguna de estas comorbilidades. Entonces, ojo que el ser humano tiene la decisión de escoger los alimentos como quiera, pero miren ustedes que ya esta selección, por las razones que sean, pues ya se está convirtiendo en un problema de salud pública y podríamos decir de seguridad alimentaria. Bueno, rápidamente, entonces hablemos de cómo es el mecanismo de estas enfermedades para poder explicar un poco cómo es que hacemos el análisis en laboratorio para confirmar si las sustancias tienen este tipo de actividad. Aquí tengo un diagrama donde explica todo el sistema renina, angiotensina, aldosterona, que es el que está involucrado en el proceso de la hipertensión. Entonces es un sistema complejo con varias reacciones, es una cascada de reacciones y que involucra varios órganos. Entonces, en el hígado se produce el angiotensinógeno y luego este se convierte en angiotensina 1 y la renina es una enzima que se libera en el riñón, ¿cierto? Entonces, esta enzima permite esta conversión, luego la angiotensina 1 pasa a angiotensina 2, esto se produce en los pulmones y la angiotensina 2 pasa a la AT1 que de ahí en adelante sigue la liberación de aldosterona desde la glándula adrenal. Entonces, todo este proceso, como les digo, es el que está involucrado en la hipertensión. ¿Qué se hace desde el punto de vista terapéutico? Los medicamentos que se usan para controlar la tensión, unos inhiben esta enzima, la ECA1 o la ECA2, ¿cierto? En inglés AC1, AC2. ¿Cierto? Entonces, estos inhiben esta enzima, reducen la formación de estos compuestos y otras sustancias aumentan la bradiquina y reducen la tensión arterial. Entonces, digamos que este es el proceso que se usa con los medicamentos y cuando uno quiere a nivel de laboratorio in vitro probar la actividad antihipertensiva en la sustancia, pues se mira la inhibición de estas enzimas, de la angiotensina, de la ECA1. ¿Por qué será que hubo la comorbilidad de hipertensión influyó tanto en la mortalidad por COVID-19? Porque uno de los receptores o el receptor del COVID-19 era la ECA2. Entonces, por eso estaba relacionado con esta comorbilidad. Bueno, en cuanto al colesterol alto, el colesterol sube por diferentes, o sea, no solo por la parte nutricional, por la alimentación o por la dieta, perdón, también por el género. Entonces, por ejemplo, las mujeres posmenopáusicas tienen más tendencia a aumentar el colesterol porque ya no se producen ciertas hormonas. El estilo de vida, por supuesto, el sedentarismo va a incrementar el colesterol y la síntesis endógena, que eso ya tiene que ver con cada organismo. Aquí está súper sencillo la cascada de reacciones para producir colesterol, ¿cierto? Que es del que estamos hablando. Por supuesto, el colesterol es importante porque está involucrado en la síntesis de muchas hormonas sexuales. El problema es cuando se incrementa esta cantidad y comienza a acumularse en las arterias, ¿cierto? Bien, ¿cómo se evalúa a nivel de laboratorio y
cómo funcionan los medicamentos para reducir el colesterol. Los medicamentos más usados actualmente son las estatinas. Tenemos la pravastatina, esta es la estructura de la pravastatina. Entonces, esta sustancia inhibe la acción de esta enzima, la HMG-CoA reductasa. Entonces, esa es la forma que actúan los medicamentos para reducir el colesterol y nosotros en laboratorio también evaluamos la inhibición de esta enzima. Bien, entonces, pues les comenté que he trabajado en frutas tropicales principalmente durante toda mi vida investigativa, porque mencioné hace un momento que Colombia es uno de los principales productores de frutas, también porque pues tienen agradables propiedades sensoriales, son alimentos funcionales per se, porque pues tienen bajos contenidos de grasa, tienen vitaminas, tienen minerales. De todo ese gran mundo de frutas, en esta oportunidad seleccioné frutas de la familia Solanaceae. Solanaceae es una familia muy grande en el mundo, pero nosotros tenemos varias frutas que son comunes a Colombia, Perú, Ecuador y que crecen en la zona montañosa. Escogí lulo, tamarillo y uchúa y otra fruta que se llama pepino dulce. ¿Por qué escogimos estas frutas? Estas frutas hacen parte de un proyecto que se denominó Refruit Bio. Son frutas de alta producción en el altiplano cundiboyacense. Colombia es líder en la exportación de uchuva, principalmente a Alemania y Holanda o Países Bajos. Estas frutas, algunas de ellas las exporta, pero el problema es que son muy perecederas. Entonces tienen muy agradables propiedades sensoriales, son fuentes de fibra, de ácidos, de vitaminas. Aquí yo resalté los más importantes. También se ha reportado, por ejemplo, de la uchúa, actividad antihipercolesterolémica. Hay un artículo de unos egipcios que hicieron pruebas en ratas y entonces por eso comenzamos a trabajar con ellas. Sin embargo, tienen una desventaja y es que son muy perecederas, ¿no? Entonces, por eso es bastante difícil exportar lulo. Creo que lo hacen, pero es bastante complejo. Aquí coloqué el nombre en Colombia. No puedo ver los chats, pero sé que en Perú y Ecuador a esta le dicen naranjilla. Tamarillo tiene otro nombre que ahorita no recuerdo. Aquí le dicen tomate de árbol, pero tiene otro nombre. Uchúa le dicen en Perú agua y manto. Pues por eso coloqué la foto porque ustedes la reconocen por la foto. Bien, entonces hablemos de lulo y esta historia me gusta desde el punto de vista investigativo para mostrarles que cuando uno hace investigación debe tener mente abierta. Por supuesto, la investigación requiere unos recursos, ¿cierto? Que usualmente el investigador principal consigue y se compromete y tiene la idea de hacer esta investigación, pero el estudiante de posgrado, de maestría o de pregrado es el que lleva a cabo la investigación y la idea es que basado en la premisa, en la hipótesis, pueda generar conocimiento nuevo y también pues ver qué más puede, qué más puertas investigativas puede abrir. Esto hace parte de la tesis doctoral de mi alumna Diana Paola Forero. Entonces, el objetivo de esa tesis doctoral era estudiar los compuestos que producen el sabor amargo. Mencioné al comienzo de mi presentación que una gran parte de mi vida investigativa la centré en el estudio de las propiedades sensoriales de frutas, aroma y también sabor y color. Bueno, entonces el lulo es una bebida el lulo permite obtener bebidas refrescantes, es por ejemplo ícono en la cultura bayuna de nuestro país, en Cali. Entonces tenemos la lulada, cuando se hace el jugo es bastante fresco, es una fruta ácida, no bastante fresco, perdón, refrescante, es una fruta ácida, pero cuando se deja bastante tiempo, entonces se genera un sabor que es desagradable. Ese fue nuestro objetivo. Entonces, para tal fin, pues se hace una extracción polar, luego se elimina el solvente, se somete primero a un fraccionamiento en columna C18 y luego se procede a hacer un análisis por HPLC y hacer un fraccionamiento sensorial haciendo análisis de sabor. El análisis de sabor, a diferencia del análisis de aroma, es un poco más complejo porque pues las sustancias entran en contacto con la boca, ¿cierto? Y el hecho de que una sustancia esté en un alimento, si yo concentro o obtengo fracciones y concentro, puede tener algún tipo de riesgo, ¿cierto? Entonces es un poco más complejo. Adicionalmente, el sabor amargo, de los 5 sabores, el sabor amargo está relacionado en los seres humanos con sustancias tóxicas.
No quiere decir que todo lo amargo sea tóxico, porque si no, entonces no podríamos ni tomar café ni tomar cerveza, que tienen cafeína y descriptores de amargo, pero hay un riesgo cuando hay sabor amargo. Se hizo este proceso, es complejo porque HPLC no tiene la resolución de cromatografía de gases. Adicionalmente, justo en este trabajo, las sustancias que nos importaban estaban en las fracciones que no absorben el ultravioleta. Uno de los detectores más comunes en HPLC es ultravioleta, que detecta todo lo que tenga dobles enlaces y grupos que absorben el ultravioleta, pero por supuesto hay otras sustancias que no tienen tanta absorción. Entonces es más complejo porque toca usar otro tipo de detectores. Bien, se hizo un fraccionamiento y al final se llegó a la estructura de los compuestos por los métodos espectroscópicos comunes. Aquí está el resumen del perfil de sabor de este extracto polar de lulo. Entonces, se evaluaron el sabor ácido, amargo, astringente y salado. Aquí ven ustedes la distribución, su impacto entre débil, moderado, fuerte y muy fuerte. Y bueno, de todas estas fracciones, miren ustedes que la número 6 tenía el descriptor amargo astringente, que era el que nos importaba. Pues aquí están las fracciones más polares. Esto es una columna de RP18, C18, que el ácido lo dan los ácidos orgánicos, pues que eso no era de nuestro interés. Aquí había unas fracciones astringentes que pudieron haber sido interesantes, pero miren ustedes que está en la zona que no absorbe, entonces es bastante complejo el proceso de purificación. Nos enfocamos en la número 6. Vale la pena mencionar que a mi alumna le tocó bastante complejo el trabajo de purificación, como les digo, porque no absorbían. Se utilizó un detector ELC, que es un detector universal, ¿cierto? Para poder llegar a purificar, y después de un proceso bastante largo se logró obtener un compuesto, varios compuestos, pero este es el más relevante. Este compuesto pues se hizo la correspondiente análisis por espectrometría de masas, líquido masas, y se obtuvo un peso molecular impar de 637 unidades. Eso nos indicó que tenía nitrógeno en su estructura. Aquí les muestro el espectro de resonancia protónica de este compuesto. Que se observó que tenía unos grupos aromáticos por estos protones sp2, pero tenía varios grupos alifáticos, y el tema de que tenga nitrógeno, pues por supuesto esto no se ve acá. Bueno, después de un trabajo arduo de elucidación estructural usando técnicas bidimensionales, se llegó a esta estructura, la N1N4N8 trisdihidrocafeoil espermidina. Este tipo de estructuras, o sea, este anillo que tiene fenol y este grupo amida, eso se llama espermidina, son compuestos que se encuentran comúnmente en las plantas, pero justo este solamente se había detectado por líquido HPLC masas en lulo, en papa y en cocona. O sea, es un compuesto común a las solanáceas, pero aquí en este trabajo fue la primera vez que se identificó su estructura y se reportó el sabor amargo. Y aquí es donde les digo que en investigación hay que tener mente abierta. Entonces, en este momento, mi alumna ya estaba terminando su tesis doctoral, comenzó a hacer la búsqueda bibliográfica, que es lo que uno siempre debe hacer. Por eso es muy importante tener acceso a todo tipo de publicaciones de las editoriales, y encontró por allá un artículo muy antiguo que este tipo de estructura espermidina podría tener actividad antihipertensiva. Para ese momento ya estábamos terminando la tesis, es donde les digo que nuestro objetivo era la parte sensorial, pero pues el estar abierto a lo nuevo nos permitió cambiar de rumbo, y entonces comenzamos a estudiar el tema, lo que les mostré al principio, todo el sistema renina-angiotensina, y entonces como pues ya estábamos sobre el tiempo, decidimos hacer estudios in silico con la ayuda del profesor Erickson Coy de la Universidad Militar Nueva Granada. Entonces, con la ayuda de él, y porque este sistema está bien caracterizado, la proteína está caracterizada, el sitio activo está caracterizado, entonces él nos ayudó a correr varios programas y se probó el compuesto que les acabo de mencionar, un compuesto similar, que tenía dos residuos y un residuo. Este tiene dos residuos, este tiene uno. También probamos un fenólico. Miren ustedes que cuando uno comienza a estudiar fitoquímicos, los más estudiados y los más, ¿cómo se llaman? Los candidatos más opcionados son los fenólicos, ¿cierto? Y los fenólicos tienen muchas actividades, pero
es este compuesto espermidina que también tiene parte fenólica, pero el sitio importante es la parte de la amida. Entonces se hizo ese ensayo in sílico para ver afinidad con el sitio activo. Aquí están unos diagramas y encontramos que evidentemente este compuesto tenía actividad inhibidora de la angiotensina 1, que ya mencioné hace un momento, como era la cascada de reacciones. Se utilizó como control positivo lisinopril, que es una sustancia que se usa como medicamento. Entonces, resumiendo hasta acá, este compuesto presentó actividad en sílico, luego entonces pudimos comprar el kit. Ustedes revisan la literatura y eso se compra la enzima y se puede ver los productos por HPLC, pero pues es complejo. Además, hay que hacer una derivatización para que se vea en ultravioleta. Entonces, si lo van a hacer, les recomiendo que compren el kit. No es barato, pero entonces se monta todo el ensayo y se puede leer por ultravioleta. Entonces se confirmó evidentemente ya in vitro que esto tiene actividad antihipertensiva y este es el otro compuesto relacionado que también tenía actividad pero en menor proporción. Aquí están los detalles en este artículo. Miren ustedes que el IC50 del lisinopril fue 709.36, el de este compuesto fue 1.6, es decir, que es mucho más activo que el lisinopril que se consigue comercialmente. Bueno, les decía que esto es muy interesante, pero el uno es muy perecedero, entonces decidimos como estrategia para poder buscar una aplicación, entonces hacer un estudio de la deshidratación de esta fruta. Entonces se usaron 4 métodos: liofilización, que no usa temperatura; spray drying, que es el más común en la industria de alimentos; secado por aire caliente normal, que pues es el más económico, pero puede que dañe algunos compuestos; y secado con ultrasonido, pues que es más eficiente. Esto se hizo con el apoyo del Instituto de Tecnología, profesor Carlos Orrego de la sede Manizales. Entonces se obtuvieron 4 sólidos. Aquí están las imágenes. Por supuesto, método más agresivo es el secado por aire caliente. Ustedes ven que hay un cambio en el color, pues probablemente porque se activan reacciones de Maillard. Encontramos que aquí, pues por el aspecto y por el tratamiento térmico, no se determinó la presencia de este compuesto, pero en el liofilizado y en el spray drying sí estuvo el compuesto y también presentó una actividad inhibitoria de la angiotensina 1 en menor proporción que el compuesto puro. Bien, entonces digamos que este es el primer ejemplo. Segundo ejemplo fue el tamarillo. También es otra solanácea. Hay diferentes variedades. Nosotros decidimos trabajar con la amarilla porque la variedad roja y naranja tienen antocianinas. Las antocianinas ya está comprobado que no tiene o no son tan relevantes en este tipo de actividades. Entonces, pues para evitarnos el proceso de que las antocianinas interfirieran en la purificación, trabajamos con la variedad amarilla. Las antocianinas tienen otro tipo de actividades, como por ejemplo fijadoras de calcio en mujeres posmenopáusicas. También se ha visto que algunas tienen actividad antihipertensiva, pero pues nosotros nos enfocamos por esta variedad. Y este trabajo también su primer aproximación era el tema del sabor amargo, que por esa razón no le gusta a las personas. Aquí se me olvidó mencionar los departamentos donde más se produce tamarillo en Colombia, pues es la región central, la región andina. Se hizo un trabajo similar al anterior. Esta fruta es mucho más compleja, entonces aquí se hizo un fraccionamiento en fracciones de diferente polaridad, de menor a mayor polaridad. Se evaluó el salado, el amargo, el ácido, el umami, el astringente, y se encontró que en la fracción de acetato de etilo era donde había mayor preponderancia del amargo, y de estas notas parecidas al tamarillo. Entonces se trabajó con esta fracción, es una fracción medianamente polar. Se hizo también un análisis por HPLC, ustedes ven acá. Aquí tenemos 4 subfracciones a partir de esta fracción. Este fue el compuesto mayoritario, entonces nos enfocamos en él, además que también se le hizo la prueba sensorial. Y se hizo el análisis por los métodos espectroscópicos. Aquí están los análisis por HPLC masas, interfaz electrospray, modo negativo, modo positivo. El análisis en conjunto de estos dos espectros nos permitió confirmar que el peso molecular de este compuesto era 360 por el M más H, M menos H. Y aquí está el espectro de esta sustancia. A diferencia del caso anterior, esta sí tiene
o presentó un gran número de protones de tipo sp2 aromático, alguno que otro en esta zona. Y bueno, después de un trabajo arduo de mi estudiante de maestría, entonces Laura, llegamos a logramos identificar este compuesto que se llama ácido rosmarínico. Ácido rosmarínico es un descriptor de sabor amargo, es un compuesto que se encuentra bastante en la literatura, pero hasta este momento nosotros fuimos los primeros que determinamos su sabor amargo y eh, determinamos el valor umbral en sabor amargo de este compuesto. Este compuesto también presentó actividad inhibidora de la angiotensina 1 y pues si ustedes quieren más detalles está publicado en este artículo. Ya con estos resultados, perdón, entonces decidimos evaluar otras frutas de la familia Solanácea, lulo, ya lo mencioné, tamarillo, uchuva y pepino dulce, que es una fruta, esta no es tan tropical, me parece que se puede encontrar en los países subtropicales como Chile y Argentina. Entonces aquí ustedes ven los resultados, por supuesto fueron más activas que el control positivo, siendo la más activa la uchuva. Bien, pero ya para este momento del proyecto, entonces decidimos avanzar un poquito más y evaluar actividad anti-hipercolesterolémica. Yo les mencioné cómo se hace con la inhibición de una enzima y entonces Uchuva nos dio muy buenos resultados. Aquí están los resultados. En este caso, no, esto fue la tesis de maestría de Natalia Ramírez, no hicimos el fraccionamiento como en el caso del tamarillo y del lulo, pero sí hicimos una separación de fase orgánica y fase acuosa. ¿Por qué? Porque ya se ha visto que la uchuva tiene unos compuestos que son guitanóleos que también han sido reportados por otro tipo de actividades y esos compuestos son de baja polaridad. Además, uchuva o aguaimanto tienen como una capita lipídica que es importante. Entonces aquí tenemos los resultados de ese análisis, tenemos el blanco, tenemos la actividad enzimática para confirmar que sí funcionaba la enzima, tenemos la pravastatina, esta que es el control positivo, y entonces tenemos la uchuva, la fracción acuosa y la fracción oleosa. Se puede observar claramente una actividad alta porque disminuye casi que exponencialmente la absorbancia 340, lo cual la disminución en la absorbancia es proporcional a la actividad. En este trabajo no se trabajó con microcapsulados, sino ¿cómo se llama? Con emulsiones, precisamente porque los compuestos bioactivos no son solubles en agua, entonces esa era la idea. Y el pepino dulce que les mencioné, aquí está el nombre, la verdad no sé cómo se llama en otras latitudes. Esto ahorita en Colombia se usa mucho como ingrediente de batidos en el tema fit, entonces porque pues tiene bajo contenido calórico, eh, tiene bastante agua, al igual que todas las frutas, pero pues esta fruta tiene una nota acuosa muy importante. En este caso, el pepino dulce también se le hizo actividad antihipercolesterolémica. Ustedes ven en este caso la actividad de la enzima, el blanco. Tenemos acá este es el blanco, este es el pepino dulce y la pravastatina. Entonces, fue activo, miren ustedes que contra el tiempo inhibe la enzima, pero pues no más activo que el control positivo, que era la pravastatina. Si quieren más detalles, eso está publicado en este artículo. Ya para terminar, entonces, con estos resultados, como ustedes ven, las frutas de la familia Solanaceae tienen una actividad significativa in vitro, antihipertensiva, antihipercolesterolémica, entonces decidimos avanzar y desarrollar productos con este tipo de actividad. En la tesis de Camila, nos enfocamos en este tipo de productos alimenticios. Estas bebidas son bastante comunes en Estados Unidos, entonces son unas bebidas que la funcionalidad habla de boost, o sea, como de potencializar la energía del ser humano, pero con alimentos saludables, ¿cierto? Porque pues hay otras bebidas que son las tipo, en Colombia se llama Vive 100, pero no sé cómo se llama. Bueno, hay otro tipo de bebidas ¿Energizantes? energizantes, gracias Juliana, bebidas energizantes,
pero esas no tienen compuestos bioactivos o fitoquímicos como estos, sino tienen otro tipo de sustancias, pueden ser alcaloides. Entonces, la verdad no es recomendable consumir ese tipo de productos. Este tiene, digamos, la funcionalidad de dar energía, pero con fitoquímicos. Entonces decidimos obtener deshidratados de lulo, que era el que nos había dado más actividad, pero mezclándola con vegetales que tenían ya actividad antihipertensiva reportada. Entonces se escogió el tomate, el brócoli y la espinaca, se hizo un diseño factorial donde se varió la proporción de la fruta con el vegetal, se desarrollaron los microencapsulados por spray drying. Aquí están las condiciones de entrada y de salida, pues entre más alta sea la temperatura, se obtiene más rendimiento del producto, pero pues se pueden dañar estos fitoquímicos. Aquí está la publicación. Y entonces ya hicimos el análisis, aquí tenemos 10 muestras, lulo es nuestro punto de partida, que es la fruta sola, lulo tomate, lulo LB es lulo brócoli y lulo espinaca. Tenemos aquí el contenido de fenoles totales, porque los fenoles también tienen propiedades biofuncionales, y pues el lulo fue el que presentó mayor cantidad junto con el lulo espinaca. Carotenoides evaluamos acá pues porque todas estas frutas tienen este tipo de metabolitos que también tienen propiedades antioxidantes, propiedades provitamina A, ¿cierto? Que favorecen toda la función visual, y encontramos que lulo brócoli y lulo espinaca tenían mayor contenido de carotenoides. Cuando hicimos ya la actividad antihipertensiva, aquí está expresada como porcentaje de inhibición de la angiotensina, encontramos que bueno, que tenía mayor actividad era el lulo. La verdad, lulo tomate y lulo espinaca no, pues no incrementaron la actividad, en cambio lulo brócoli sí. Pero entonces nos estrellamos, bueno, no digo estrellamos, en el campo de los alimentos hay que tener en cuenta las propiedades sensoriales, ¿sí? Entonces, estamos hablando de funcionalidad, pero justo estos microencapsulados, cuando se llevó a panel sensorial, pues fueron los que presentaron la calificación más baja en las pruebas de ordenamiento en sabor y olor. Y además exhibieron mayor intensidad en la astringencia. Entonces, ¿qué hemos visto acá en este trabajo? Que estos compuestos que tienen actividad antihipertensiva principalmente tienen una propiedad de sabor amarga, y ese es un sabor que es indeseable en los seres humanos. Entonces, este es un reto científico y que es abordado por muchas industrias de alimentos, porque entonces desarrollan alimentos fortificados o alimentos que tienen propiedades biofuncionales, pero tienen que trabajar en la parte sensorial para enmascarar estas notas amargas. Entonces ya el último, o no el último, no, una estrategia adicional fue no trabajar con vegetales, trabajamos solo con frutas. Entonces hicimos mezclas de las frutas que eran más actividad, lulo, tamarillo y uchuva, ¿cierto? Con el objeto de desarrollar unas barras alimenticias que acabé de mencionar, o que mencioné al principio de esta conferencia, que se usan mucho como para quitar el hambre sin ingerir lípidos y carbohidratos. Entonces, aquí están diferentes mezclas liofilizadas, aquí no fue con microcapsulación, el lulo solo, y aquí están los valores de actividad, el tamarillo solo, la uchuva sola, y mezcla lulo tamarillo, lulo uchuva, uchuva tamarillo y los tres. De todos, pues podemos ver que dieron mayor actividad que el lisinopril, es decir, que podemos hablar de un efecto sinérgico. La mezcla de los tres sí no fue como esperábamos. Y se seleccionó lulo tamarillo 2.1 y lulo chua 2.1 para incorporarlos en las barras alimenticias. Aquí, al principio de la conferencia mostré compuestos responsables de la actividad que estoy mencionando, pero ya si uno quiere ir a la industria y quiere tener una producción sostenible, pues lo ideal es hacer el extracto y trabajar en él, porque muchas veces la actividad, si bien puede residir en un compuesto, el hecho de tener muchos compuestos fitoquímicos mezclados tiene un efecto sinérgico o cooperativo, tiene efectos sinérgicos y cooperativos que incrementan la actividad. Entonces ya se seleccionaron esas dos mezclas, hicieron las barras con ayuda o con la formulación que nos
proporcionó el profesor Carlos Orrego de la sede Manizales. Aquí está el análisis sensorial de estas mezclas junto con el blanco. El blanco es la matriz de barra alimenticia y pues aquí ustedes ven notas agradables. La calificación global pues fue buena porque estamos de 0 a 3,5, a diferencia de los vegetales. Tenemos notas frutales, verdes, dulces, florales, frescas, rancias. Pues estas frutas tienen alto contenido de ácidos orgánicos. El amargo, digamos que fue un poco mayor que la base de estas barras, pero pues la calificación global fue buena. El ácido sí se incrementa porque estas frutas tienen altos contenidos de ácidos orgánicos, salado, umami, y las propiedades de textura fueron apropiadas. Esto se hizo con ayuda del panel entrenado de Disaromas. Y bueno, ya la prueba de fuego fue la parte sensorial, eso se hizo con un panel de aceptación no entrenado. Gustó más el de Lulo Uchua y pues digamos esto da una ruta para seguir trabajando en este campo. Bueno, no me gusta usar la palabra conclusiones porque siempre que uno termina una investigación, quedan muchas puertas abiertas y nadie tiene la verdad absoluta, afortunadamente. Entonces, pues logramos identificar actividad inhibitoria de la enzima ECA1 en lulo, tamarillo, pepino dulce y uchuva, siendo más altos para lulo y uchuva. Se identificó este compuesto como responsable de la actividad antihipertensiva del lulo fresco y deshidratado. Se determinó que el ácido rosmarínico contribuye al sabor residual amargo del tamarillo y también tiene actividad antihipertensiva. Se encontró que el pepino dulce tiene actividad antihipertensiva y antihipercolesterolémica in vitro y con su aroma agradable lo hace promisorio para el desarrollo de alimentos funcionales. Y por último, el consumo de frutas de la familia Solanaceae puede beneficiar a la población propensa a enfermedades relacionadas con el estilo de vida. Sin embargo, nos falta iniciar una segunda fase de este proyecto, que es hacer experimentos ex vivo o en vivo para confirmar bioaccesibilidad y biodisponibilidad de estos compuestos bioactivos. Bueno, creo que 40 minutos, bueno, 42 minutos. Agradecer pues a la Universidad Nacional de Colombia, a MinCiencias, Antiguo Colciencias por la financiación de este proyecto, a Fontagro, al panel sensorial de la empresa Isaromas, el Ministerio del Medio Ambiente por el contrato de acceso a recursos genéticos, a mis alumnos. Entonces está Diana Paola, que trabajó en el Lulo, está Laura, que trabajó en Tamarillo, está Camila, que trabajó también en el desarrollo de las bebidas, Tatiana, que trabajó en las barras energéticas. Aquí me falta Natalie, que trabajó en pepino dulce y no está, y Natalia, que trabajó en el desarrollo de las emulsiones de Uchuva. Y pues agradecer a la Universidad Nacional de Colombia, Departamento de Química. Cuando quieran visitarme, pues bienvenidos en Bogotá. Finalmente, entonces, pues cuando Julián hizo la presentación mencionó que yo fui invitada a participar como deputy editor de esta revista, ACS Food Science and Technology. Antes del 2020, la única revista en el campo de agricultura y de alimentos en la ACS era Journal Agricultural and Food Chemistry, que es una revista muy reconocida, tiene más de 70 años de existencia, pero entonces el grupo editorial encabezado por el profesor Thomas Hoffman decidió o vio viable ampliar el portafolio. Entonces surgieron dos revistas hermanas. Ahí sí es Agricultural Science and Technology, cuya deputy editor es la doctora Laura McConnell, que trabaja en Valle, y esta revista. Y pues comenzamos este proceso, un reto muy interesante. Me gusta mucho, he aprendido mucho. Y ya el primer número salió en el 2021 y a la fecha pues ya tenemos índice de impacto. Estos son los índices de impacto del año pasado y pues vamos ahí en la marcha. Entonces, pues bienvenidas sus trabajos, sus publicaciones en esta revista. Es una revista, no es open access, es una revista híbrida, pero si alguien quiere publicar o necesita, pues lo puede hacer. Como les decía, el scope es más amplio que Journal Agriculture and Food Chemistry, porque aquí recibimos temas de tecnología. Entonces se reciben temas que tengan que ver con empaque, con food preservation, con food safety, con nanotechnology. Entonces, pues bienvenidos y muchas gracias. Creo que ya acabé.